Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito, bueno, a un programa realmente espectacular que lo armamos gracias a sus inquietudes. La mayoría sabe que hace 29 años que estamos haciendo medicina preventiva. Pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme, con los mejores especialistas del hospital público y de reconocidas entidades. Bien, ¿qué tal, Gustavo Ríos? ¿Cómo te encontrás? Muy bien, Ana, ¿vos cómo estás? Bien, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, bueno, tenemos unos cuantos invitados en nuestro programa que si Bien, querés ya los paso a presentar. bárbaro. Nos visitan hoy aquí en Hablemos de Salud el doctor Horacio Vogelfand. Él es cirujano cardiovascular infantil, jefe del servicio de trasplante cardíaco del Hospital Garrahan. También está con nosotros el doctor Javier Stigliano, mastólogo del Hospital Nacional Posadas, médico legista y docente de la Universidad de Buenos Aires. Nos visita también el doctor Gabriel Weisman, jefe de servicio de clínica médica y de la sección hipertensión arterial del Hospital Italiano, director de la carrera de especialistas de medicina interna de la UBA y profesor y director de la carrera de especialistas de medicina interna del Instituto Universitario del Hospital Italiano. También está con nosotros la doctora Ana María García Nicora, médica y presidente de la ONG Cameda. Y por último también está con nosotros el doctor Antonio Catalán Pelé, reumatólogo, consultor del Servicio de Reumatología del Hospital Rivadavia. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Bien, Catalán Pellet, ¿cuál es el tema del día de hoy? Gracias por la invitación, Ana. Fiebre mediterránea familiar. Bien, García Nicora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que vamos a hablar es el estado actual de la Ley 27350 en Argentina, legislaciones provinciales y legislaciones a nivel mundial. Bien, Weisman. Hipertensión arterial. Bien, Stigliano. Hola, cáncer de mama y prevención. Vogelfand. Trasplante cardíaco infantil. Tu fuerte. Sí. Bien, y ya vamos a hablar con el doctor Vogelfand precisamente de un tema más que interesante, ¿no es cierto? Y difícil, y tratándose de niños. ¿Cuáles son las dificultades del trasplante infantil? Y la dificultad mayor en un programa de trasplante, para desarrollar un programa de trasplante cardíaco infantil, es la ausencia de donantes. Son pacientes muy especiales, de un tamaño, de una edad, de un peso muy difícil. Por suerte hay pocos donantes, digo por suerte porque esto quiere decir que hay pocos chicos que fallecen, hay pocos chicos que fallecen en condiciones de ser donantes, no cualquiera puede ser donante. Y esto, bueno, es lo que dificulta que por año se puedan hacer cada vez más. Totalmente, totalmente. Ahora bien, ¿en qué año empezaron? Empezamos, el primer inscripto de nuestro programa fue en julio de 2000 y se trasplantó en octubre de ese año. O sea, en octubre de 2000, van a ser en octubre de este año 18 años de programa. Todo un acontecimiento. Sí, la verdad que sí, hace 48 horas trasplantamos nuestra paciente número 60. Increíble, increíble. ¿Y generalmente entre qué edad y edad? Variado. Es variado. Hemos trasplantado pacientes lactantes de 10 meses a 16 años, 17. ¿Y en lo que va del año, cuántos se hicieron? Ya hicimos, digo ya porque, aunque parezca poco, es una cifra importante para trasplante cardíaco infantil. Ya hicimos 3 trasplantes. Ajá. Y si sigue la progresión este año, a lo mejor en los meses que falta podemos hacer
otros 3, 4, con lo cual llegaríamos a 7, 8 trasplantes en el año, que es una cifra importante. ¿Y por qué motivo se llega a un trasplante? Porque el corazón tiene un deterioro que hace que su músculo ya no sea eficiente para eyectar, para sacar la sangre, tanto hacia los pulmones como hacia todo el cuerpo. Ese fracaso del músculo cardíaco puede ser por una enfermedad propia inicial, que es una miocardiopatía, o sea, enfermedad del músculo cardíaco, o por otras enfermedades, por ejemplo, una cardiopatía congénita. Son enfermedades que se van malformando el corazón del chiquito mientras se está gestando. ¿Sin motivo previo? Sin motivo previo. Y nosotros podemos operar esas cardiopatías, transformamos un corazón con deformaciones en un corazón parecido al normal, pero a veces, con el correr de los años, son pacientes a lo mejor operados a las 24, 48 horas de vida, y a los 8 o 10 años el corazón claudica y también entonces necesita un trasplante. Vogelfand, yo recuerdo, hará cosa de 2 años atrás que viniste a la radio, Sí. Y había una chiquita conectada a un corazón artificial. Sí, ese es un recurso que nosotros pudimos empezar a implementar desde 2006, que lo utilizamos en lo que llamamos puente al trasplante. Ahí ya, por suerte, hay 2 o 3 sistemas que sirven a esos efectos. Es cuando el corazón ya no es capaz de funcionar en lo mínimo que necesita el paciente, poder respirar, poder caminar unos pasos. En ese momento, cuando la insuficiencia cardíaca es terminal, muy severa, indicamos la asistencia al corazón con un corazón artificial. Esto nos permite que el paciente, si sobrevive a la operación de implante de corazón artificial y va sobrellevando las posibles complicaciones que tiene este método, pueda llegar a recibir el donante adecuado. Hemos tenido pacientes que han vivido conectados a un corazón artificial 3 años, esperando un donante. Y la última chiquita, ¿de cuánto estuvo? ¿Año y medio, creo? Sí. Hubo una paciente con... Sí, la última que se trasplantó el año pasado, año y medio, pero ya llevamos 20 pacientes que han llegado al trasplante gracias al corazón artificial. Al corazón artificial. ¿Cómo vive la familia esto? Es muy difícil, porque son chiquitos que tienen que vivir dentro del hospital, no se los puede externar, y muchas veces las familias se parten. En general, son pacientes chicos que tienen hermanitos, el padre queda con los hermanitos, la madre al cuidado del paciente internado o al revés. Es muy difícil, hay que armar todo un sistema de contención que, por suerte, la institución del Hospital Garrahan puede. Sí, hemos aprendido con el correr de los años, y hoy estos chicos tienen escuela, gimnasio, ratos de ocio, se los puede llevar a zonas exteriores del hospital donde un poquito, ¿no? Sí, y pueden recibir visita de hermanitos, de primos, de compañeritos de colegio, que no los pueden visitar en la terapia. No. Pero los chicos con este corazón artificial se pueden desplazar, se han organizado sistemas de enchufes para que estos aparatos que dependen de la electricidad cada tanto sean enchufados y no recurran a la batería que tienen, que es una batería que dura media hora. Pero bueno, se hicieron una serie de cosas como para poder de alguna manera imitar una vida de una infancia casi normal dentro de un hospital. Es muy difícil. Vienen de diferentes partes del país, ¿no? De todo el país, y hemos tenido chicos también de países limítrofes. Sí. ¿Vos crees que la gente actualmente está más concientizada con respecto a la donación? Yo creo que sí, que es un proceso que va generando cada vez más conciencia en la población.
Nosotros recibimos de los organismos de procuración que trabajan muy bien y muy fuerte, con protocolos muy interesantes que son copiados en otros países. El INCUCAI, digamos, que es la institución madre de procuración de órganos. Yo recibo por semana 2 o 3 llamados de operativos de procuración que no sirven para los pacientes del hospital porque son donantes a lo mejor de 80, 90 kilos, de 40 años, de 50, no les sirven a nuestros pacientitos, pero esto quiere decir que el sistema está vivo, hay voluntad, pero por supuesto que falta muchísimo. Bien. Horacio, hacia el final del programa nos vas a contar acerca de, bueno, toda esa charlatanería que existe con respecto a venta, ¿no?, de órganos humanos, a ver si puede ser posible. Bueno, yo creo que no. Bueno. Bien, ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Muy buena la nota con el doctor Vogelfand, realmente. Yo digo, es un grande entre los grandes. Bien, estamos con el doctor Javier Stigliano, y él nos va a hablar acerca, como ya lo adelantó, de cáncer de mama. Hablamos mucho, pero siempre hay cosas nuevas, así que por favor escuchen con atención. Stigliano, ¿es importante un diagnóstico precoz? Sí, Ana María, el diagnóstico precoz es clave porque nosotros ya demostramos hace muchos años, y esto se mantiene, que cuanto más chico es el tumor, es decir, lo que nosotros hablamos de los estadios clínicos, cuanto menores sean, mayor probabilidad de sobrevida hay a largo plazo y todavía mejor calidad de vida. Y esto se basa básicamente que también hay que pensar que las intervenciones que nosotros hacemos u ofrecemos para tratarlo son menos complicadas, digamos, y más estéticas inclusive. Requieren menos drogas, algunas no requieren drogas y los agarramos en estadios que se llaman subclínicos, es decir, cuando lo ven las imágenes y no nuestros dedos. Claro, eso yo digo, porque el autoexamen mamario es importante, ¿no? Pero se dice que ya es grandecito cuando se palpa. Sí, es cierto. Nosotros seguimos insistiendo en el autoexamen mamario porque es una forma de concientizar. Pero por suerte, hoy por hoy, tenemos estudios como la mamografía o las ecografías de alta resolución en donde podemos detectar los tumores antes que los palpemos. Nosotros les enseñamos a nuestros pacientes a que se hagan el autoexamen mamario porque es preferible que se lo palpe ella a que no se lo palpe nadie. Exacto, exacto. Pero la idea sería que no se lo palpen y que lo podamos ver nosotros en un estudio de control. Por ejemplo, ¿a partir de qué edad una mujer sin antecedentes, digamos, de cáncer de mama, sino que no la haya tenido ni la mamá, ni la abuela, ni ningún familiar, es la ideal para sacarse la primera mamografía? Bien, esa pregunta es genial porque en el mundo se discute esto. Sí. Vos bien dijiste, una paciente sin riesgo, digamos, con un riesgo poblacional basal, o sea, cualquier mujer que no tiene un antecedente importante, este país toma la rienda de la Sociedad Argentina de Mastología de empezar a los 40 años con la primera mamografía. Bien. Hay otros países que empiezan a los 45 y hay otros países que empiezan a los 50. Estos países que empiezan a los 50 tienen una estructura que a todas les hacen el screening y dentro de sus protocolos lo que dicen es: ok, pueden empezar a los 40 con consenso del médico, porque hay casos en donde el estrés, el miedo y demás, a esta gente les permite estudiar a los 40. A nosotros, empezando a los 40, no llegamos a cubrir a toda la población. Si empezáramos más adelante, sería un verdadero problema de salud pública. Ahora bien, ¿la mamografía debe ser acompañada ante una duda de algún otro tipo de examen? La mamografía es un estudio que a partir de los 40 años es el estudio de rutina básico. Se sugiere hacer una ecografía en determinadas situaciones cuando la mama es muy densa, esto es cuando la mama se ve muy blanca y no permite ver o permite ver con mayor dificultad algún tipo de lesión. Siempre y cuando sea necesario esto, se acompaña con una ecografía, que es un estudio básico hecho por un profesional entrenado en patología mamaria, no lleva más de 10 minutos, y ayuda a complementar la mamografía. Hay otros estudios, pero esos son estudios para pacientes ya de más riesgo. Más riesgo quiere decir no el caso que estamos hablando, sino pacientes tal vez más jóvenes o pacientes que hayan tenido alguna patología que sin llegar a ser un cáncer
sea un marcador de un cáncer a futuro, o pacientes que tengan un riesgo genético importante, que pueden ser, por ejemplo, la resonancia magnética. Bien. Por ejemplo, con implante mamario, ¿se puede palpar bien de pronto si hay un pequeño bultito? No digamos ya el cáncer, ¿no? Sí, hay como un mito al respecto sobre Bien. los implantes mamarios, que ya por suerte está dejando de ser tal. Sí. El implante mamario se coloca generalmente retropectoral, es decir, por detrás del músculo, y esto es detrás de la glándula, o por delante del músculo, pero detrás de la glándula. Entonces siempre la glándula va a estar adelante y va a permitirle al médico y a la misma paciente No revisarla molesta. con... no molesta. Para No esto. molesta. Ahora bien, a través de los años se ha avanzado a pasos agigantados, ¿no es cierto?, en este aspecto como en otros. ¿Qué tipo de tratamiento existe actualmente? Los tratamientos varían acorde a los estadios que charlamos. Siempre se habla de las tres instancias. La primera es la quirúrgica, que puede ser de inicio o puede ser después de la quimioterapia. Bien. Y eso se habla cuando se hace primero la quimioterapia, se dice que es neoadyuvante, es decir, que va antes de la cirugía. Sí. Si es después de la cirugía, se dice que es adyuvante. Y después está la radioterapia, que tiene sus indicaciones en algunas pacientes y otras no. Sí. Bien. Por ejemplo, una paciente con un cáncer de mama, ¿no es cierto? Esta persona, bueno, ya el shock emocional que recibe es muy grande de la mujer, enseguida dice, pierdo la mama. Actualmente, ¿se saca la mama? Bien, esa pregunta es interesante porque tiene varios aspectos. El shock es muy grande, por eso dar el informe tiene que ser una persona entrenada, con un equipo que lo contenga, preferentemente con la familia. Tenemos en el Hospital Posadas, por ejemplo, tenemos una psicóloga que trabaja con nosotros. Y la segunda parte de la pregunta es si se saca la mama. Si el tumor es pequeño, no sacamos la mama. Si el tumor es lo suficientemente grande como para comprometer la estética de esa mama, conviene sacarla. Pero contamos con una ley nacional de reconstrucción, que donde las obras sociales, las prepagas y el Estado se tienen que hacer cargo de la reconstrucción de la mama. Nosotros sabemos, numerosos estudios lo demuestran, que a una mujer que se somete a una cirugía de estas, despertarse y mirarse un bulto bajo su piel, o sea, un expansor o una prótesis, o tejido exportado de otra parte del cuerpo, por decirlo así, le mejora mucho la calidad de vida, le mejora la forma en que va a afrontar el tratamiento. Eso se llama reconstrucción, que puede ser inmediata, es decir, en el momento en que yo le saco la mama, entra el equipo de plástica y hace la reconstrucción, o diferida, porque tal vez necesite un tratamiento en el medio. Entonces se hace unos meses después. ¿Y qué pasa con la cadena ganglionaria? Los ganglios se siguen estudiando al día de hoy, ya se está discutiendo a través de algunos estudios como el Z011, si ese ganglio centinela que nosotros ahora sacamos, que es un solo ganglio, para ver el estado del resto. Antes se sacaban los 14. Antes sacaban, sí, todos los que había en la axila. Se vaciaba la axila, siempre y cuando clínicamente no estén comprometidos. Si uno los revisa y no están comprometidos, se saca un solo ganglio. Ese ganglio, el patólogo, mientras la paciente está dormida, lo corta, lo mira en el microscopio y dice, este ganglio está sano. Si ese ganglio está sano, eso no se toca. Si ese ganglio está enfermo, normalmente hay que sacar ese resto de los ganglios. Pero estábamos hablando que estábamos operando un 60% de pacientes que les sacábamos los ganglios y no tenían nada. Entonces esto vino muy bien. Y ahora, en el futuro, se está planeando en determinada selección de casos, ni siquiera sacar los ganglios a pesar de tener el positivo, el ganglio centinela. Son casos muy seleccionados, ya está avalado y ya se presentó en este país hace un mes. Yo recuerdo de hace muchos años atrás que a la persona cuando se le sacaban los ganglios se le hinchaba muchísimo el brazo. ¿Eso a qué correspondía? Sí, eso se llama linfedema, porque los ganglios linfáticos lo que hacen es drenar la linfa de todo el miembro superior. Los de la axila son el drenaje del miembro superior, también de la cara anterior del tórax y cara lateral. Entonces, al extraer estos ganglios, ese linfa no tiene poder, digamos, de volver a la circulación. Entonces se va acumulando. Eso ocurre en el 20% de las pacientes que se le extirpan los ganglios y por eso es muy importante la kinesiología, que se cuiden, que si lavan los platos con agua muy caliente usen guantes, que si trabajan la tierra se pongan guantes,
que si van a estar al sol, aunque sea un ratito, tienen que ponerse protector, casi una pantalla en todo ese miembro superior. Y lo mismo para los insectos, que también es muy común, que se pongan protectores o repelentes de insectos para evitar picadura, porque ahí se va a inflamar y ese líquido no va a drenar. Bien. Stiliano, hacia el final del programa, yo te voy a preguntar acerca de por qué terapia primero, quimioterapia primero y después operación o viceversa. Y se abrió un nuevo camino, ¿no? Hay una esperanza de mayor vida a las personas que tienen de pronto un cáncer. Sí. ¿Eso me lo contestas al final? Dale. Bueno, gracias. Bien, Gustavo, por favor, ¿nos pasás el Facebook de Fiebre Mediterránea Familiar? Cómo no, Ana, nos encuentran ingresando en Facebook en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia. Muchísimas gracias. Recuerden, es muy, pero muy importante el autoexamen mamario, ¿no es cierto? Ayudamos al médico y nos ayudamos a nosotras mismas. Bien, ahora estábamos con otro gran amigo, el doctor Gabriel Weisman, que va a hablar de un tema que no sé por qué la mayoría de las personas, pasados los 45 o 50 años, tienen presión arterial todos. Es una buena pregunta. No todos, pero la mayoría. Ajá. Digamos que en Argentina, como en el resto del mundo, entre los mayores de 18 años para arriba, la prevalencia, o sea, la frecuencia de hipertensión arterial en nuestro país está en el orden del 34%. Upa. O sea que decimos que 1 de cada 3 argentinos adultos es hipertenso. Y el grave problema que tenemos no es solamente la frecuencia, sino que mucha gente desconoce que tiene hipertensión arterial. Cosa que nos diferencia bastante del primer mundo, donde se han aplicado políticas de promoción de la salud para realmente hacer prevención y que la gente se tome la presión arterial no cuando cree que tiene presión arterial, sino cuando no cree que la tiene. Y básicamente esto comienza con los chicos. Comienza con chicos mayores de 3 años, que es donde uno debería empezar a tomar la presión arterial, sobre todo porque la oportunidad de tomar la presión arterial y de saber si el chico va a ser o no va a ser hipertenso la tiene el pediatra. El pediatra, exactamente. Cuando no le pregunta a los padres si los padres son Claro. hipertensos o si los abuelos son hipertensos, Claro. porque si bien es una enfermedad que está muy relacionada con el ambiente, está relacionada con lo que llamamos epigenética. Entonces, es fundamental que es una enfermedad que tiene múltiples mecanismos y es poligénica. Y si mi mamá es hipertensa y mi papá es hipertenso, y la gran mayoría de los hijos que van a tener van a ser hipertensos si vivimos en el ambiente de la Argentina, con la alimentación de la Argentina, con el sedentarismo de la Argentina y con el resto de los factores de riesgo que componen la ensalada perfecta para la tormenta que después llega después de los 40 años. ¿Y la obesidad te lleva a la hipertensión? Se asocia con hipertensión. No es una causa, sino una concausa de hipertensión arterial, pero como Argentina ya está en el orden de 53% de prevalencia de obesidad y de sobrepeso, ya no somos parecidos a los franceses, sino parecidos a los mexicanos. Y tenemos uno de los niveles de obesidad infantil, no solamente obesidad en adultos, mayores de América Latina. El último estudio que hay hecho, que es un estudio en Cono Sur, de 4 ciudades en Argentina, que lo diseñó el actual ministro de Salud de la Nación, se hizo en Temuco, Chile, en Marcos Paz y Bariloche en Argentina, y en Pando, Canelones en Uruguay, y arrojó una prevalencia de 77% en adultos de 18 a 75 años entre sobrepeso y obesidad. O sea que la gran mayoría de los habitantes del Cono Sur, al menos de estas 4 ciudades, cumplen criterios de sobrepeso que se mide con un llamado índice de masa corporal por encima de un determinado valor que se fija en 25 y ese valor está excedido en la mayor parte de nuestro país. Como esto va asociado, a otros factores de riesgo, la Argentina es un país que tiene ya prácticamente un 10% de nuestra población adulta con diabetes tipo 2. Y el 80% de los pacientes diabéticos son hipertensos. ¿Diabetes tipo 2 es la buena o la mala? Las dos son malas. Ajá. La diabetes Menos tipo mala. 1 no es menos mala, se no. creía que era menos mala, Sí. pero en realidad la diabetes tipo 1 es la diabetes juvenil y la diabetes que es insulino dependiente siempre y comienza temprano en la infancia y a veces en la adolescencia. La diabetes tipo 2, o mal llamada diabetes del adulto, porque hoy ya tenemos diabetes tipo 2 en la adolescencia, es la que está realmente vinculada a obesidad y a lo que llamamos insulinoresistencia.
y se asocia mucho con hipertensión arterial y con el daño vascular de la hipertensión arterial. Y por ejemplo, ¿hay algún tipo de registro de los adolescentes que tienen hipertensión arterial? ¿Hay un porcentaje estimado? No hay un registro, pero sí hay estudios en la ciudad de Rauch, en la ciudad de La Plata, en la localidad de Vela, donde han seguido a los niños durante años y sí hay un aumento de prevalencia que va entre el 5% en los chicos menores de 10 años hasta el 15% en chicos adolescentes obesos. No es un registro nacional, pero sí son en registros de diferentes sectores del país, donde se ve claramente ahí sí que está asociado a obesidad en la adolescencia y asociado fundamentalmente a enfermedad renal entre los chicos más chicos. Bien, esto que te voy a decir con respecto a los registros, ¿no es cierto? Nosotros tomamos o de Europa o de Estados Unidos, somos diferentes. Sí. ¿Por qué en este país no hay registros? Bueno, ni de enfermedad, ni de pacientes. De hipertensión sí los hay, de diabetes también lo hay. El primer registro pero que se hizo... Pero sectorizado en diferentes zonas. Yo digo un registro nacional. Hay un registro nacional de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que se empezó a hacer en el año 2005, se hizo luego en el 2009 y se terminó la tercera en el 2013. Tiene un sesgo y un defecto esa encuesta, que es una encuesta autorreferencial. Con lo cual, saben que son hipertensos los que alguna vez se han tomado la presión arterial, saben que tienen colesterol alto los que alguna vez se han hecho un análisis de sangre y saben los que son diabéticos y alguna vez hicieron una glucemia. No es la población en general que uno va tomando. Exactamente. ¿No? La encuesta que sí hizo Rubinstein, el ministro de Salud, fue ir a tomarle la presión arterial a la gente, sacarle sangre a la gente y ahí sí sabemos, por eso decimos que en la autorreferencial la prevalencia de diabetes está entre el 6 y el 8%. Esta encuesta dio el 12%. Porque justamente la mitad, en enfermedades crónicas prevalentes se habla de las reglas de las mitades. Para que la gente lo entienda, la mitad de la población que tiene hipertensión arterial no sabe que tiene hipertensión arterial. Y la mitad de la población que sabe que tiene hipertensión arterial no se trata. Y la mitad de la población que se trata está controlada. Entonces, en Argentina tenemos una tasa de control, como en los peores países del mundo, de 1 de cada 4 sujetos que son hipertensos están controlados. 1 de cada 4. Sin embargo, el primer mundo controla entre el 60 y el 70% de los pacientes hipertensos. Y por eso tienen menos tasa de complicaciones de enfermedad cardiovascular. Totalmente, totalmente. ¿Por qué se le llama el enemigo silencioso? Porque no da ningún tipo de síntomas. Cero, absolutamente cero. Por eso no hay que esperar. Primero que la hipertensión es asintomática. Y muchos de los síntomas que la gente cree que están asociados a hipertensión arterial, como dolor de cabeza o como un sangrado por la nariz, bueno, no tienen nada que ver con la hipertensión arterial. Por supuesto que un hipertenso cuando tiene dolor tiene más hipertensión. Y un hipertenso cuando tiene sangrado por la nariz se asusta y frente a la reacción de alarma tiene más hipertensión. Pero no son síntomas de hipertensión. Por eso digo que la única manera de saber que uno es hipertenso es tomarse la presión. No hay otra forma para saberlo y no esperar a tener ningún síntoma y menos aún una complicación. Perfecto, perfecto. La última pregunta, ¿existe la presión nerviosa? Sí, existe el asma nerviosa, la presión nerviosa, la diabetes nerviosa. Quien tiene la enfermedad frente a lo que llamamos cuerpo y alma, que van juntos, gracias a Dios, desde la Edad Media, toda persona que sufre estrés va a tener respuesta en lo que tiene a nivel corporal. Si yo soy asmático y tengo que rendir un examen y probablemente tengo miedo que me vaya mal, es probable que en algún momento tenga broncoespasmo. Y si yo soy diabético y soy asaltado y después que me asaltan me sacan la glucemia, voy a tener la glucemia alta. Bueno, un hipertenso cuando se pone nervioso le sube la presión. Pero la causa no son los nervios, sino que ese individuo está nervioso y tiene hipertensión. Si no, en la Argentina habría en este momento 45 millones de nerviosos. Todos nerviosos. Y somos 15 millones los hipertensos. Exacto. Hacia el final del programa nos vas a contar a partir de cuándo se lo medica al paciente. Ah, cómo no. Bien. Ahora sí, Gustavo, ¿estamos en la radio? Estamos en la radio a través de AM 1220, Ecomedios, Hablemos de Salud, todos los martes al mediodía, esto es a las 12 en punto. Y también a través de www.ecomedios.com. Gracias. Y ya estamos con la doctora Ana García Nicora. Y bueno, con ella vamos a hablar acerca de un tema que va a dar que hablar, porque cada vez que viene la doctora, bueno, hay un revuelo hacia alrededor. Aceite de cannabis sí, aceite de cannabis no, ¿por qué sí, por qué no?
se reglamentó parcialmente, se va a mover en algún momento, porque algo semejante pasó con la ley de obesidad, ¿no? Sí, bueno, la ley se reglamentó parcialmente en septiembre del año 2017. Ajá. Y al tiempo que estamos hoy, todavía al paciente esto no le llega, los investigadores no han podido empezar a investigar, y justamente nosotros en la página que tenemos en esta asociación civil recibimos múltiples mails de pacientes de todo el país, Cannabis Medicinal Argentina, CAMEDA Federal, de todo el país, con todas las dificultades que se les presentan al momento tanto o de tramitar el aceite que ya se tramitaba antes de la ley BIANMAT, o lo que es la inscripción en el Registro Nacional de Pacientes del Programa Nacional de Cannabis, que está dentro de la ley y que está dentro de lo que es la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud. Por ahí esto es un poquito complicado, pero el tema es que hoy se puede acceder al aceite de cannabis, a este preparado BIANMAT, como se venía haciendo antes, o anotarse en el Registro Nacional de Pacientes para ser parte dentro de la ley de los ensayos clínicos, donde se daría gratuitamente. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Los pacientes se inscriben, pero todavía estos ensayos en neuropediatría con base en Garraham todavía no comenzó a andar. En lo que es epilepsia de adultos con base en el Hospital del Cruce tampoco comenzó a andar. Solo está cubierto en este momento, solo autorizan MAT para epilepsia refractaria, y en el RECAN, que es el registro de pacientes, también solo para epilepsia refractaria. La ley habla de la posibilidad de la apertura a otras patologías de acuerdo a la evidencia, y en eso la Academia Nacional de Estados Unidos hay un documento, un trabajo que es el Obamacare, que habla que hay evidencia sustancial para 3 tipos de patologías, que es el dolor oncológico, el dolor neuropático y la especialidad en la esclerosis múltiple. Nosotros esto lo hemos presentado al doctor Chiale en ANMAT, porque la verdad que nosotros somos parte del Consejo Consultivo Honorario de la Ley, y aparte nos hemos contactado con todos los que están dentro, los actores que son parte de la ley. Presidente del INTA, del INASE, del CONICET, de los laboratorios públicos de medicamentos. La verdad que nos hemos reunido con todos en este tiempo. Estuvo la primera reunión del Consejo Consultivo en marzo, y creemos que fuimos motores de esta reunión del Consejo Consultivo a partir de una carta que enviamos al presidente Macri, justamente porque no se ponían acciones esta ley, o sea, esta reglamentación. En esa reunión se dijo que tal vez en un mes ya comenzaba este ensayo en neuropediatría. Eso no se dio, estamos en el mes de julio. La verdad que la desesperanza de muchísimos pacientes de todo el país, estamos hablando de pacientes con epilepsia refractaria, no vayamos a otras patologías, con epilepsia refractaria. Pero la es un verdad puntapié inicial, ¿no? Está preocupando mucho, porque lo que está haciendo es que se acceda a oportunistas, a un mercado negro, digamos, y que las propias familias de todo el país lo que están diciendo es que eso está sucediendo. Hay que pensar que el dólar aumentó, quienes lo compran a través del ANMAT, un frasco de 100 mililitros que le salía $370, aumentó a $400, el dólar estaba a un precio, el dólar aumentó, hay familias que necesitan hasta 5 frascos durante un mes para su hijo, las obras sociales lo reintegran a los 6 meses o al año con el valor del dólar de cuando fue comprado, o sea, y la verdad que es muy complejo, porque cambió la circular también para poder tramitar este aceite, por lo que se le pide currículum al médico, por lo que el paciente le tiene que pedir al médico, cambiaron los recetarios, y por el sistema de modernización, que esto es todo informático, tampoco está aceitado, y entonces muchas veces la desesperación de los padres es ante un producto que autoriza la ANMAT tampoco le llega a tiempo. O sea que está tan complicado que nosotros como organización nos preocupa muchísimo, porque siempre lo que decimos es que el paciente debe estar acompañado por el médico, y en eso siempre es lo que decimos, porque es una droga como tantas otras, tiene contraindicaciones
muy importantes en pacientes con cardiopatías o con indicaciones relativas. Vos hablaste de un mercado negro. Quiere decir que lo que uno compra en un mercado negro puede ser cualquier cosa y no ser realmente el cannabis que se necesita, ¿no es cierto? Primero, que no se sabe, porque no se sabe qué tiene el preparado. Claro. Segundo, que algunos preparados que sí hemos mandado a analizar han tenido plástico, han tenido pesticida, han tenido cocaína. O sea que están alimentando un negocio infernal. Y por otro lado también es que todos los pacientes, hasta que se contactan a Cameda también, deben ser evaluados por un médico, porque muchas veces son o pacientes que no están bien diagnosticados o que no están bien tratados y que en realidad el cannabis no es justamente tal vez para la patología que tienen o para el cuadro que presentan. Es que lo creen maravilloso. Porque y todo lo algunos nos dicen, prohibido, no es inocuo, nos preguntan. No es inocuo porque son hojitas, exactamente. Hay provincias que se venden. Sí, tenemos que pensar que hay 17 provincias que han legislado en Argentina, más una resolución en La Pampa. Eso quiere decir o que han adherido a la ley nacional o que tienen legislaciones propias. Y la verdad que tienen dificultades también en el resto de las provincias. Bien. Bueno, por todo esto que sucede, hemos presentado a fines de junio una queja en la Defensoría del Pueblo de la Nación y nos dijeron que fue la primera queja que se presentó por la desesperación que tenemos de todas estas dificultades que están teniendo aquellos pacientes, especialmente que tienen lo que se llaman necesidades sanitarias insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todas las terapias con las que se cuentan hoy en día, el paciente no responde, tienen refractariedad. Entonces, y esto uno lo ha vivido en carne propia porque lo ha vivido con una hija que durante 25 años padeció epilepsia refractaria. A eso iba yo la pregunta, ¿no es cierto? Que esta la vamos a dejar para el final del programa. Porque sos una defensora, ¿no es cierto?, del cannabis. ¿Qué razón hay? Hacia el final me lo contás. ¿Te parece? Sí. Genial. Muchas gracias. Gustavo Ríos, ¿está por ahí? Sí, Ana, si querés le decimos a la gente cómo pueden comunicarse con la producción del programa. ¿Te parece bien? Adelante. Bueno, nuestro correo electrónico es el secreto, hablemosdesalud@hotmail.com. Bien, gracias. Estábamos hablando con Ana, ¿no es cierto?, con respecto a lo luchadora que es y cómo de pronto ella nos va a contar por una situación muy grave que le presentó la vida, puede llegar a, no sé si salvar vidas, pero mejorar la calidad de vida de muchas personas. O sea que ojalá pueda seguir luchando. Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Antonio Catalán Pelet. Él es reumatólogo y nos va a hablar de un tema que a mí me apasiona, como es la fiebre mediterránea familiar. Bravo, porque hablo con una paciente, entonces es un poco compleja la situación. Un ping-pong lindo. Mira, estaba pensando cómo era el encare de esto para que la gente más o menos Cuando la incidencia y prevalencia de una enfermedad es baja en una población, el que la tiene que pensar es el médico. Y el pensar algo que la gente relaciona con infección, como es la fiebre, es muy difícil, porque en la idea, ¿sí?, tanto los clínicos, nosotros somos rama de la medicina interna, por lo tanto, el modelo clínico de inclusión de esta enfermedad en el pensar del médico es bastante difícil. Por eso es que algunas personas tienen su propio diagnóstico porque lo elaboran ellas. Entonces, eso es lo complejo. Pero cuando vos hablas a fiebre, dolores abdominales, cosas que vienen y que se relacionan con otras cosas, articulares, problemáticas pulmonares, conceptos de genes dando vueltas, ¿sí? A mí me parece que una de las cosas que mi generación vivió en una forma tremendamente interesante, fuera de la familia que uno hace, etcétera, etcétera, en el concepto es el genoma. La definición del genoma humano en el 2000, el completar el genoma humano en el 2000, condicionó en los médicos una serie de cosas. En este momento en el desarrollo ya estamos con Pizarro y Cortés, ¿no es cierto? Fue Cristóbal Colón. Y esto generó la discusión y el contexto de enfermedades que realmente tenían otras cosas. Las fiebres periódicas, por ejemplo, nosotros estudiamos en la facultad de una manera totalmente diferente a como se estudian ahora. Y esto clínicamente interviene en un proceso
en el cual el paciente te informa algo que el médico no piensa. Entonces el traslado hacia el otro lado del mostrador es ese. Pensemos en fiebre diferente a la que normalmente pensamos. Claro, y Catalán, yo pienso en lo siguiente también, más de una vez lo hablamos, ¿no es cierto? El ritmo moderno en el que los médicos tienen que comer, porque no pueden decir yo soy médico, regálenme la carne, tienen quizá en un día que atender, pongámosle 30 pacientes de 7 minutos cada paciente. En 7 minutos le puede preguntar, ¿sabe por el apellido de qué cuál es su descendencia, su ascendencia, perdón, ¿no es cierto? Bueno, para empezar a sospechar, bueno, algún familiar tenía esto, ocuparse del ser humano, porque si uno escucha al paciente, el paciente está dándole el diagnóstico. Sí, es real. Es totalmente real. Ahora hay una cosa fundamental también en esto, que es la experiencia del que está escuchando. A mí me parece que en los años que llevo detrás del mostrador, el concepto de la experiencia me nutre cada vez más. Y el concepto de la medicina basada en la evidencia se ha convertido en algo que realmente, estaba escuchando a los demás colegas, es realmente notable, porque yo no estudié eso en la facultad, me lo enseñaron después. Entonces, todo lo que involucra esta enfermedad, esas ganas de, fíjate vos que cuánto hace que tenemos un conjunto de personas que se ocupan de eso, no más de un año. Entonces, en ese concepto, teniendo tanto tano, teniendo tanto gallego, teniendo tanto... Exactamente. Qué raro que nadie se haya ocupado de eso. Bueno, el Garrahan empezó esto hace mucho tiempo atrás y llevaron adelante un conjunto de cosas que realmente son pioneros en esto. Ricardo Russo. Exactamente. A nivel internacional, genial. Exacto. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, cayó en desuso. Como siempre las cosas en medicina caen en desuso y se empiezan a organizar por modas. Sí. Bien, esto en este momento, y dado el avance técnico que tenemos, porque el concepto médico del avance técnico es muy importante. Yo tengo acceso a medir un gen, tengo acceso a tener la conciencia de que esto puede ser tal cosa porque tengo medición de genes. Hace 10 años no las tenía. Eso también hay que entenderlo, ¿sí? Me parece que los condicionamientos, tengo 2 hijos médicos, el condicionamiento de la rapidez mental es mucho más rápido en ellas que yo. Gano en experiencia, puede ser que sí. Porque el paciente se empieza a sentir mal en el sentido de que lo toman como un paciente psiquiátrico o como un paciente estresado, porque no puede ser que un día le duela la cabeza, el otro día tenga hipertensión arterial, el otro día, y cíclicamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, tiene asma, se sabe que, bueno, pulmones, agitación. Claro, en este caso, fuera del parámetro. En este caso, acordate de lo que dijimos, incidencia y prevalencia son muy bajas. Son bajas, el concepto es... Ahora, Antonio, pero por eso hay que pensarlo. Espera un poquito. Sí. Uno dice, es bajo. ¿No será que hay mucha gente o numerosas personas y están subdiagnosticadas bajo otra enfermedad? Posiblemente sí, posiblemente haya en el grupo, pero en el mundo también es bajo. Entonces, el concepto es estudiarlo, porque para mí puede ser bajo algo, pero si es algo que me pertenece como patología, para mí es importantísimo que lo sepan. Ahí el traslado, la apertura hacia los medios de difusión de estas cosas que tenían subes y bajadas en la transmisión es muy importante. El conocer y el pensar médico sobre este tema a mí me parece que es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, porque involucra ese conocimiento y esa reactualización que todos los días tenemos que tener. Ahora, esta enfermedad que tiene alrededor de 7 síntomas, 4 de ellos coinciden plenamente, y me quedo corta, creo, con fibromialgia. Sí. Es real. De base la fibromialgia es un síndrome autoinflamatorio. Porque ¿no? Las enfermedades, vamos a llamar enfermedades a enfermedades y síndromes a síndromes. Perfecto. El concepto de que tengan criterios clasificatorios, el concepto de criterio clasificatorio de una enfermedad significa eso, no criterio diagnóstico. El diagnóstico lo hago yo. Totalmente. El criterio clasificatorio me ayuda a eso, pero el diagnóstico lo hago yo. Sí, se parecen. Y ahí viene toda una serie de cosas que razonablemente tiene criterios clasificatorios. La fiebre metabólica familiar tiene varios criterios clasificatorios, europeos, americanos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensarlo.
Yo creo que hay que pensarlo ante una fiebre que no es una fiebre de origen desconocido porque tiene un criterio, pero son fiebres esporádicas, dolores abdominales raros, pacientes que los operan por operar. Totalmente. Varios, ¿sí? Y la fiebre no todos, ¿eh? Fiebre no todos. No, estamos de acuerdo. Entonces, por eso es que también el médico no sabe por dónde agarrar al paciente. No, manifestaciones articulares que se asemejan mucho, en el caso nuestro, a artritis serológicamente negativas, cosas que vienen con reumagotoso, poliarticulares grandes, se me infló la rodilla. Bueno, hay que pensarlo. Es dentro de hinchazón como globo aerostático. Exactamente. Porque eso es una falla que hay en el gen 16, ¿no es cierto? Que no tiene pirina el organismo y no puede regular la inflamación. Exacto. Ese concepto que se soluciona tan fácil en la mayoría con una patillita, ¿sí? Y muy económica, que se llama colchicina. Exacto. En ese concepto, la idea es, ahora, se ha desarrollado últimamente, he visto en la farmacología última, el desarrollo de biológicos, etcétera, etcétera, para pacientes refractarios al tratamiento, que es muy interesante. Es muy interesante. Interleuquinas dando vueltas, 1B, 1C, hay una serie de interleuquina 1. Muy interesante también el precio. También. ¿No? Sí. Porque mensualmente yo creo que cuando el dólar estaba a 22 pesos, estaba a 540.000 pesos por mes. Claro, pero el inyectable. Te devuelvo la pregunta. A ver. El concepto de gastarme 2.200 pesos en algo, para mí, puede ser factible por mes, pero en dólares cambió. Es decir, que ojo al 540.000 pesos. No, estamos de acuerdo. Ah, no, yo creí que había dicho yo mal, me confundí. Estamos traduciendo a dólar. La idea un poco es que son los menos, por suerte son los menos. ¿sí? Sí. Casi te diría, te sobran los dedos de una mano, pero la idea un poco es el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz. Y el diagnóstico exacto de la enfermedad que la tiene que pensar el médico. Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Por ejemplo, el paciente que no responde a la colchicina, no estamos vendiendo colchicina porque es el nombre de la droga, ¿no es cierto? Bueno, que no responde. Entonces dice, bueno, está el otro medicamento. ¿Y quién lo paga? Nosotros, porque lo va a pagar el Ministerio de Salud a menos precio, lo da el laboratorio, pero lo pagamos todos los argentinos. No, estoy de acuerdo, pero hay mecanismos. Es una locura, pero el paciente lo quiere porque tiene la posibilidad de salvar su vida. Ana, así todo, ese concepto de la medicación biológica está dado te diría que es mínimo en el uso diario, ¿sí? ¿De acuerdo? En este caso, las respuestas clínicas son, pero excelentes con medicamentos que no son caros. El acceso a eso no es caro. Sí, siempre y cuando los intestinos lo resistan. Siempre y cuando los intestinos lo resistan, el hígado lo resista, etcétera, etcétera. Pero por suerte, gracias a Dios, el modelo es barato actualmente. Totalmente. En un alto porcentaje de pacientes. Ajá. Bien. ¿Cómo se llama la enfermedad? Fiebre mediterránea. Fiebre mediterránea familiar. Y no nos olvidemos, por favor, cualquiera de nosotros lo puede tener. Somos un crisol de razas. Venimos de Italia, venimos de España, israelitas. Y yo le hablo al médico, a usted le hablo, doctor. Piense en fiebre mediterránea familiar. No es pensar en cosas raras. No sé, ¿hay pocos pacientes? No porque sea poco frecuente, porque está subdiagnosticada. Escuchen al paciente, por favor. Bien, hacia el redondeo te voy a hacer algunas preguntas, ¿te parece? Claro. Bien, ¿vamos a un corte? Bien, estamos ya en la última parte del programa. Ana María, sos una defensora del cannabis, ¿no es cierto? Contanos cómo empezó tu historia. Sí, en realidad nosotros junto a mi marido llegamos al cannabis buscando una posibilidad para nuestra hija que padecía epilepsia refractaria y consultando a los profesionales, los mejores profesionales y más capacitados del país y del exterior. La verdad que muchos años ya no había ninguna terapia que pueda poder subsanar sus convulsiones. Y la verdad que por eso llegamos al cannabis cuando tomamos conocimiento de los descubrimientos científicos de hace alrededor de 20 años sobre el sistema endocannabinoide y la marihuana que fabricamos en nuestro organismo y por qué tenemos estos receptores que responden al cannabis, a la marihuana, a la planta, ¿no? La verdad que llegamos por ella
y en un momento que tuvimos que entrar a trabajar sobre una ley en Argentina porque no podíamos traer nada de afuera, no podíamos replicar ningún ensayo clínico en ese momento con la doctora Silvia Cochen, quien nos convocó a partir de los mails que enviábamos, y entendimos que teníamos las manos atadas, digamos, entonces teníamos que construir una ley a lo mismo que comentó el doctor Debisky en Estados Unidos y que hizo un gran trabajo. Lo único que quiero agregar es que la queja que hemos presentado tiene que ver también con que ya hay 2 fallos a nivel nacional, un fallo en Salta y otro en Río Negro, que han autorizado a familias a cultivar hasta tanto el Estado les provea los preparados que según la ley también están, digamos, obligados a Ana María, va a salir de un cumplir. momento a otro, tiene que salir. Hay mucha gente Esperemos. deseándolo, ¿no es cierto? Por la salud pública. Esto no tiene nada que ver con la droga, o sea, que quede bien claro. Bien. Weissman, ¿cuándo se medica a un paciente que tiene hipertensión arterial? Bueno, en realidad uno tiene que tomar 2 parámetros. Uno son las cifras de presión arterial, que se mide en estadios, y otro es el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. Si las cifras de presión arterial están por encima de lo que se llama 160-100, 16-10, para la gente como lo decimos todos los días, ese paciente con 16-10 necesita medicamentos desde el día 1, de 16-10 para arriba. Si está entre 14-9 y 16-10, que es donde llamamos los médicos la zona de incertidumbre, no necesariamente primero no necesariamente es hipertenso. Hay que hacer mediciones de la presión arterial fuera del consultorio, muchas veces lo que se llama monitoreo ambulatorio de presión arterial o monitoreo domiciliario de presión arterial, y en ese rango, que es la gente que tiene bajo riesgo por el estadio 1 de hipertensión, se comienza siempre con tratamiento no farmacológico, que significa dieta, actividad física y mantenerse en peso. Bien. Y a partir de 6 meses que el paciente no puede lograr el descenso de la presión arterial, recién ahí se medica. Bien. Caso contrario es, independientemente de la cifra de presión arterial, si el paciente es diabético, o si el paciente ha tenido una ACV, o si el paciente ha tenido un infarto. En ese caso, con 140-90, con 14-9, ya se comienza con el tratamiento. Doctor Stigliano, por ejemplo, la última pregunta que hice era, ¿por qué puede ser primero cirugía y después quimioterapia o viceversa? Para hacerlo breve y fácil, hay 2 grandes modos. El primero es, si el tumor es muy grande y no es quirúrgico de entrada, se empieza por la quimioterapia. Otra opción es intentar reducirlo para que la cirugía sea más chica, y lo más importante y más moderno es que la inmunohistoquímica del tumor, es decir, los receptores que nosotros buscamos, que son varios, nos hablan de que hay 2 subgrupos que se han beneficiado con la neoadjuvancia, es decir, con la quimioterapia de inicio, y estos son los triple negativos y los tumores que son HER positivos. Perfecto, más claro imposible. Vogelfand, habíamos dejado una pregunta. Sí, acerca del temor al tráfico de órganos, creo me había comentado, pero yo voy a corregir la pregunta, si me permitís. Sí, sí. Yo creo que el temor principal no es al tráfico de órganos, lo cual es imposible sacar un corazón y trasplantarlo, venderlo, eso no existe. Me parece que el temor principal de la población está basado en el desconocimiento, la falta de información acerca de lo que es la muerte cerebral. Cuando un paciente fallece y es donante o tiene la posibilidad de ser donante, y eso es cuando ya el cerebro falleció y todavía hay algunos órganos en ese cuerpo que siguen funcionando. Pero hay que entender el concepto de la irreversibilidad de la muerte cerebral y entonces de la posibilidad de ser donantes en ese momento. En medicina el milagro en este caso no existe. Cuando hay muerte cerebral ya no hay milagro. Ya no vuelve. Perdón, el milagro es que se puedan donar órganos y que esos órganos salven otras vidas. Genial, 7 vidas se pueden salvar más, sabemos que hueso, etc. Bien, doctor Catalán Pellet, ¿qué podemos agregar acerca de la fiebre mediterránea familiar? Primero, el interés de la gente en saber más. Esto tiene que pasar al médico para que lo piense. Segundo, abrir canales de difusión, es muy importante, para que se entere la gente que existe otra serie de cosas
que no son fiebre por infecciones. ¿Y a vos te parecería lógico que de pronto haya un curso, un posgrado, algo? Porque hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes. Para que lo conozca el médico, para que tenga información, ¿no? Sí, las especialidades tienen, nosotros tenemos en la especialidad ya un diagrama sobre este tipo de cosas. Sí. Ya te digo, somos rama de la medicina interna, me parece que esto clínicamente tiene que ser expandido y pensarlo. Bien. Nosotros también existimos, los de fiebre mediterránea familiar. Señores profesionales, les agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que aprendo, todos los días viernes que los tengo conmigo. Desde ya los voy a invitar por otro programa, también estamos en radio, ¿no es cierto, Gustavo? En radio, así es, Ana, estamos en AM 1220 Ecomedios, todos los martes a las 12 del mediodía, y que tengas una muy buena semana. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarme como siempre. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Freddy. Para peluquerías Pino, de Oscar y Julio. Pasaje Busquiazo 3043 Palermo. www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D.